Vamos a hacer el problema 13 del seminario 12. Este es un problema similar a los otros que habíamos visto en el seminario, en el cual tenemos que calcular constantes de equilibrio de dos reacciones redox. Y a partir de esas dos reacciones, de las dos constantes de equilibrio que calculemos, sacar alguna conclusión del sistema. En el problema en particular, lo que nos dice el enunciado es lo siguiente: calcule la constante de equilibrio a 25 grados centígrados para las siguientes reacciones. Nos da la disolución del sulfuro de mercurio por la puesta en contacto con ácido nítrico. ¿Sí? Fíjense que acá lo que ocurre es una redox en la que el sulfuro de mercurio se oxida a azufre cero. El sulfuro pasa de -2 a 0, se está oxidando, y el nitrato se reduce a monóxido de nitrógeno. Del mismo modo nos da la misma reacción, pero en vez de ser sulfuro de mercurio, para sulfuro de plomo. Por supuesto, el producto que se forma ahí es plomo y en el otro mercurio, ¿no? Para que queden iguales los átomos. ¿Sí? Bien, de esta reacción entonces lo que tenemos que calcular es la constante de equilibrio. Vamos a trabajar primero con la primera de las reacciones. ¿Sí? Fíjense que queremos calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Para calcular la constante de equilibrio de una reacción redox, habíamos visto que podíamos trabajar con la siguiente fórmula que tenemos acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar el valor de delta E0 del sistema. ¿Sí? Porque fíjense que para poder usar esta ecuación que tenemos acá necesitamos conocer el valor de delta E0. Delta E0 es nuestra incógnita. Entonces tenemos que plantear un sistema en el cual una ecuación en la cual podamos despejar el valor de delta E0. Para poder calcular eso, lo que nos conviene hacer es ir encontrando una serie de reacciones que sumadas nos den la reacción que nosotros nos estamos planteando acá. Fíjense que lo que nosotros sabemos es que queremos llegar a monóxido de nitrógeno. Entonces lo que podemos ir es ir a las tablas de potenciales y buscar un potencial en el que aparezca monóxido de nitrógeno. Cuando hacemos eso, el monóxido de nitrógeno parece provenir del ácido nitroso. Entonces decimos ácido nitroso más un electrón más protón nos da monóxido de nitrógeno, etc. Entonces buscamos el valor del E0 monóxido de ácido nitroso a monóxido de nitrógeno. Ese es 1 voltio. Pero nosotros no partimos de monóxido de nitrógeno, sino que partimos de nitrato. Por lo tanto, tenemos que buscar algo que nos vincule al nitrato con el monóxido de nitrógeno. Entonces, cuando vamos a las tablas, encontramos ese valor que tenemos ahí, esa reducción que tenemos ahí, y de ahí obtenemos el valor de E0 para este sistema que tenemos acá. Fíjense que el nitrato se reduce para dar monóxido de nitrógeno. Bien, acá se pierden 2 electrones y van a ver ese valor. Así como hicimos para trabajar con la parte de los nitratos, tenemos que hacer lo mismo para con mercurio. Entonces buscamos una expresión en la que tengamos azufre cero. El azufre cero proviene de la reducción, ¿sí? En realidad proviene de la oxidación del ácido sulfhídrico. Entonces tenemos ese valor, vamos a buscar a las tablas este valor de cero. Y acá lo que tenemos que plantearnos es, ¿de dónde está proviniendo el azufre? Que proviene del sólido, por lo tanto vamos a tener que utilizar el KPS en algún momento para poder plantear que las ecuaciones no terminen quedando de dónde estamos partiendo. Y a su vez, el sulfuro que tenemos ahí se tiene que protonar para que la reacción digamos, para que efectivamente tengamos en el sistema ácido sulfídrico. Por lo tanto, necesitamos que un sulfuro gane 2 protones para dar ácido sulfídrico. Entonces, la constante de equilibrio de esta reacción es 1 sobre K1K2. Fíjense que estamos pasando de sulfuro directamente a ácido sulfídrico. ¿Sí? Y estamos haciéndolo al revés, no estamos planteando la desprotonación del ácido sulfídrico, sino que estamos planteando la protonación del sulfuro. Y a su vez, entonces dijimos que partíamos del sólido. El sólido se disocia para dar mercurio más 2 y sulfuro. Entonces, de esta ecuación que planteamos acá, de esta reacción que planteamos acá, conocemos el valor de la constante. Bien, habiendo dicho esto, ya conocemos el valor de las constantes. Fíjense que para cada una de las reacciones podemos calcular los delta G del sistema. Cuando conocemos las constantes, escribimos como menos RT por el logaritmo natural de la constante. Y cuando conocemos potenciales, planteamos menos el número de electrones puestos en juego en la reacción planteada por el E0. Hacemos lo mismo para cada una de las reacciones y planteamos entonces para la reacción neta, ¿sí? Lo mismo. Como acá lo que queremos averiguar es un potencial que es una incógnita y bueno, lo escribimos entonces el delta G como esa forma que tenemos acá. Ahora es importante que estos delta G sumados tendríamos que encontrar que sean iguales a esto, pero esto no va a ser así porque tenemos que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Fíjense que acá nos aparecen 2 monóxidos de nitrógeno y nos aparecen 2 nitratos, por lo tanto la reacción 1 y la reacción 2 necesitamos multiplicarla por 2.
La de esta de acá, fíjense que el azufre nos aparece con 3, entonces la tenemos que multiplicar por 3 para que nos aparezca por 3. Bueno, y así vamos dándonos cuenta que nos quedan expresadas de esa forma que tenemos ahí. Habiendo dicho esto, lo que vamos a poder plantear entonces es que el delta G6, del cual va a estar la incógnita que nosotros queremos calcular, lo vamos a poder escribir como esta fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que tenemos en cuenta los factores estequiométricos que aparecen afectando los delta G, 2 por delta G05, más 2 por delta G04, más 3 por delta G03, y así con todos y cada uno de los términos. Bien, habiendo hecho esto, entonces ya podemos continuar con la resolución yendo a calcular el valor de delta G06. Habíamos encontrado las expresiones, acá tuve que resumirlo porque todo no me entraba en una única filmina, pero fíjense que reemplazamos con los valores que encontramos para cada uno de los casos. Fíjense que E0 lo conocemos, E0 lo conocemos, esto de acá lo podemos conocer. Y ahora, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Fíjense, primero que nada, como en todos los términos nos aparece un signo menos, podemos reemplazarlo por positivo. Perfecto. Habiendo hecho eso, es que podemos agarrar y ahora sí, reemplazamos cada uno de los números de electrones por el número de electrones puestos en juego en la reacción. En la reacción neta hay puesto en juego 6 electrones. En esta 1, en esta 2 y en esta 2 también. Cuando hacemos todo eso nos terminan quedando ya ahí con los términos que tenemos acá. Pasamos dividiendo 6F para todos los términos. Y ahí como que subdividimos en dos términos. Agrupamos todo esto de este lado. ¿Sí? Los RT logaritmo natural, sacamos factor común, por lo tanto nos va a quedar como productos. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B es logaritmo natural de A por B. ¿Sí? Entonces haciendo eso nos termina quedando esa expresión que tenemos acá. Fíjense que todas las variables que tenemos acá son datos. Este RT sobre F logaritmo natural lo podemos transformar entonces a 0,059 por logaritmo decimal. Entonces nos termina quedando esta expresión para poder calcular la diferencia de potencial del sistema. Teniendo en cuenta esto, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, los C0 ya los habíamos escrito, sus valores numéricos, y lo que tenemos que buscar en las tablas es el valor del KPS del sulfuro de mercurio y la constante de acidez del ácido sulfídrico. Buscamos esos valores en tabla, los traemos acá, lo metemos en la expresión que calculamos, hacemos esta cuenta y nos termina quedando que la diferencia de potencial es menos 0,098. Con esa diferencia de potencial vamos a la constante de equilibrio y calculamos el valor de la constante de equilibrio. Fíjense que nos queda 8,83 por 10 a la menos 11. Ahora tendríamos que hacer el análisis con la expresión de plomo, pero como estequiométricamente son iguales, la única diferencia va a estar en que en vez de usar el KPS de sulfuro de mercurio, nos va a quedar dependiendo del KPS de sulfuro de plomo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a las tablas y buscar el KPS del sulfuro de plomo, meternos, hacer el mismo cálculo y de ahí despejar el delta E0 para la de plomo y con esto calcular la constante de equilibrio de la reacción de plomo. Bien. Habiendo hecho esto, fíjense entonces que lo que nos va a quedar ahora es hacer una comparación de las dos reacciones que llegamos. Tenemos estas dos reacciones. Fíjense que la constante de equilibrio para la disolución del sulfuro de mercurio es muy pequeña y la disolución del sulfuro de plomo es muy grande. Eso quiere decir que si nosotros tuviésemos un sistema en el cual nos vienen los dos sulfuros mezclados y a ese sistema lo hacemos reaccionar con ácido nítrico, ¿qué es lo que va a pasar? El sulfuro de plomo que tengamos en el sólido, ¿sí? Se va a disolver producto de que la constante de equilibrio así lo permite, ¿sí? Porque está favorecida hacia la disolución. En cambio, el sulfuro de mercurio que tengamos en el sólido va a permanecer precipitado. Entonces nos va a permitir llevar adelante la puesta en contacto de esa mezcla de sulfuro de plomo con sulfuro de mercurio, nos va a permitir llevar adelante una separación. ¿Por qué? Porque el sulfuro de plomo va a disolverse y el sulfuro de mercurio va a continuar precipitado. Si uno después siguiese en ese sistema y separase el líquido del sólido a través de una filtración, ¿sí? En el sólido nos quedaría el mercurio, el sulfuro de mercurio, y en el líquido, ¿sí? En el sobrenadante, nos quedaría el sulfuro de plomo, permitiéndonos entonces llevar adelante la separación. Bien, eso fue todo, espero que se haya entendido. Cualquier cosa no duden en preguntarnos y sepan que para eso estamos. Un abrazo muy grande y muchas gracias por